Estudio bíblico de Romanos capítulos 11 a 13 por el señor Herbert W. Armstrong. Hemos estado yendo a través del libro de Romanos y estamos hasta hoy en uno de los capítulos favoritos míos, el capítulo 11. Estuve haciendo un breve bosquejo de Romanos actualizado desde el comienzo. En el capítulo 1, Pablo dirige su carta a todos los que estaban en Roma. Ahora bien, recuerden que él escribió su carta antes de que hubiera estado siquiera allí. Y estaba escribiéndola también, por supuesto, a aquellos en la iglesia. Y algunos de ellos habían sido romanos y eran gentiles, pero también varios de ellos eran judíos, convertidos judíos, y él se estaba dirigiendo a ambos. En el capítulo 1, él se dirige a los gentiles que estaban yendo a la par con los griegos en aquel tiempo y con los intelectuales que se consideraban que eran la sal de la tierra y que eran superiores porque ellos tenían un gran intelecto y se habían introducido en gran conocimiento. Es muy parecido a como es hoy. Ellos se introducen en gran conocimiento físico. Ellos apartan y abordan el universo y apartan y abordan al hombre. Ellos diseccionan al hombre en fisiología y también en psicología, examinan la mente, y en antropología y otros temas aliados. Igualmente se introducen en la física y abordan al hombre y lo separan pulgada por pulgada y todavía no saben qué es el hombre. Y no saben por qué está aquí o cómo llegó a estar aquí. Todavía no saben mucho acerca de él cuando abordan esto. Y aquella la forma con aquellos del mundo gentil en Roma y en Atenas y en Grecia en aquel tiempo. Él se dirige, sin embargo, a aquellos que eran gentiles nacidos, pero aquellos que habían sido llamados por Dios y que él dijo que el evangelio era para los judíos primero, pero también entonces para los gentiles. Pero entonces él mencionó al mundo intelectual de Grecia y a aquellas personas que pensaban que eran tan grandes y que estaban tan por encima de los judíos. Los judíos eran considerados por ellos como analfabetos y miraban con desprecio a los judíos. Pero ellos mismos retuvieron la verdad, aunque originalmente ellos habían conocido algo de esta y suprimieron el evangelio. Y aunque la realidad de Dios había sido conocida por ellos, había sido mostrada a ellos por las cosas que son visibles en la tierra, pero los gentiles intelectuales cambiaron la verdad en una mentira. La mayor parte de ellos eran corruptos, no retuvieron a Dios en su conocimiento. Dios fue exactamente desvinculado de su conocimiento y de cualquier cosa espiritual, y así que Dios los entregó a mentes corruptas. Ahora en el segundo capítulo, Pablo se dirige a los judíos cristianos. Ellos sentían que eran superiores y miraban con desprecio a los romanos. Eran superiores porque decían que tenían la ley. Tenían la ley y eso los hacía superiores. Ellos se enfocaban en la ley, tanto la ley espiritual de los 10 mandamientos y la ley ritual o la ley ceremonial, al menos aquellas dos, y la circuncisión y toda clase de esto, y sentían que los hacía muy superiores. Bien, como Pablo dijo, la enseñaban a otros y sentían que eran superiores y aún ellos mismos no la guardaban. Estaban solo predicando la ley, pero no obedeciéndola ellos mismos. En capítulo 3, ¿qué superioridad entonces tenían los judíos? Bien, Pablo dijo que tenían mucha en cada forma, pero no por causa de su propia forma de obrar. Las escrituras habían sido confiadas a ellos y eso no era algo que ellos hicieran, sino lo que Dios hacía. Pero ellos estaban bajo pecado exacto como los gentiles. Él les demostró que estaban justificados por fe y no por obediencia a la ley, porque uno obedece la ley espiritual de Dios. Eso es algo que usted debe hacer hoy, de todos modos. De otra forma, usted está pecando. Pero obedecer la ley hoy no lo limpia o lo justifica por sus transgresiones a la ley ayer y el último año
y los años antes de eso. Y justificación tiene que ver con resolver su culpabilidad pasada, y la justificación viene solamente por medio de la fe en Cristo. Así que guardar la ley hoy es solamente su deber de todos modos. Capítulo 4. Él se introduce en el antiguo Abraham y dice que Abraham fue justificado por fe más que por obediencia. Bien, Abraham fue obediente a Dios cuando Dios le dijo que sacrificara a su propio hijo. Él lo llevó afuera, realmente fue al lugar donde levantó su mano con la daga o el cuchillo o lo que fuera que estuviera usando, listo para clavarla en su hijo. Él lo tuvo allí, en el lugar para ser sacrificado y con toda la candela debajo y con todo lo que el fuego abrazaría para quemarlo. Y el hijo preguntó, ¿qué vas a hacer? Si vas a hacer un sacrificio, ¿dónde encontrarás un sacrificio? Y Abraham replicó, bien, Dios proveerá un sacrificio. Y en el último segundo Dios lo hizo. Y eso me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego, los compañeros del profeta Daniel, que estaban en Babilonia y que estaban siendo amenazados si no se inclinaban ante la imagen de oro de Nabucodonosor cuando la banda comenzara a tocar, porque serían lanzados dentro del furioso horno ardiendo. Ellos le dijeron al rey que el Dios que él servían los protegería y que, aun si no lo hiciera, ellos todavía no se inclinarían ante aquella imagen. Bien, Dios probó su fe hasta el último segundo. Ellos fueron en verdad amarrados y lanzados a aquel horno, calentado 7 veces más caliente que lo usual. Y fue en esa última fracción de segundos que Dios hizo algo por ellos, porque ni un cabello de sus cabezas se chamuscó, ninguna de sus ropas fueron calcinadas, y ellos caminaron alrededor y dentro de ese gran horno. Y finalmente Nabucodonosor los vio y los llamó a salir, y ellos simplemente salieron. Y Dios proveyó un gran milagro. Bien, eso demuestra cuánto algunos en tiempos pasados han tenido una fe que me temo que no tenemos hoy. Pero Pablo prosigue en el capítulo 3 para decirle a los judíos en Roma que estaban bajo pecado por causa de que la ley estaba sobre ellos y ellos la habían quebrantado, así que la ley estaba sobre ellos o su penalidad estaba sobre ellos, lo mismo para los gentiles. Y la salvación no vino por la obediencia a la ley, sino solamente a causa de que solamente era un deber de todos modos. Efectivamente, entonces, en el capítulo 4, cómo Abraham fue justificado por fe más que por obediencia. Sin embargo, en Santiago ustedes leerán, ¿fue él justificado por fe solamente? No. Él probó su fe por sus obras. Luego en el capítulo 4, Pablo habla más de la ley. Capítulo 5, el amor de Dios viene por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros por medio del amor que cumple la ley de Dios y que es por medio de fe en Dios que recibimos su amor y que podemos guardar la ley. No que no deberíamos guardar la ley, debemos, pero tenemos que guardarla por medio de fe y espiritualmente, y no por medio de nuestros propios esfuerzos solos. Capítulo 5. El amor de Dios por medio del Espíritu Santo, que a través de Dios y el recibimiento del Espíritu Santo, fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Bien, ese es un punto muy importante. Recuerden que enfaticé en eso en gran manera. Billy Graham le dirá a usted que todo lo que necesita hacer es venir y solo recibir a Cristo. Él está en el lado de obtener. Usted obtiene, usted recibe, usted toma a Cristo y por arte de magia usted es automáticamente salvado. Y eso no es de ninguna manera. Cristo solo no puede salvarlo a usted. La sangre de Cristo sola no salva a alguien. La sangre de Cristo solo lo limpia de su culpabilidad pasada porque ésta paga la penalidad en su lugar. Pero primero usted tiene que ser reconciliado con Dios a causa de que su pecado era contra Dios. Jesús pagó la penalidad en su lugar, pero cuando usted viene a Cristo y usted viene a Dios por vía de Cristo, usted tiene que venir a Cristo primero,
pero usted ha tenido que enderezarse con el Padre por medio de arrepentimiento. Arrepentimiento es hacia Dios el Padre. Arrepintiéndose de su quebrantamiento de la ley pasada, usted tiene que comenzar por guardar la ley y de ser obediente de ahí en adelante y vivir una vida diferente. Así que solo estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo y no salvados por la muerte de Cristo. Pero somos salvos por su vida, por su resurrección. ¿Cómo lo encontrarán? Déjenme ver. Olvidé los versos ahora. En fin, está en el capítulo 5. En el capítulo 6, puesto que es la gracia, la cual es el perdón inmerecido de Dios y la dádiva gratuita que Él nos da, puesto que nos salva más que las obras que podamos ejecutar. Entonces pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Pienso que recordarán cuando fuimos a aquel capítulo, mencioné allí que había habido una secta de los nicolaitas que razonaban que cuando pecamos, la gracia es mucho más grande que el pecado y que eso magnifica a Dios, que Dios es capaz de tener gracia y perdonar y a través del sacrificio de Cristo, y que Dios el Padre amó tanto al mundo que dio a su único engendrado Hijo, Cristo, para que no pereciéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Por tanto, ellos calcularon que lo más que pecamos, lo más que hay para que Dios perdone, y lo más grande que el pecado sea, que eso magnifica a Dios. Eso significaba que lo más que Dios perdona, lo más grande que Dios es. Así que aún tenían prostitutas en el templo, prostitutos justo en el templo a causa de que ellos calculaban que era un pecado más grande. Bien, esa es una de las cosas que Dios nos dice en el libro de Revelación, que Él odia. Entonces Pablo dijo que no hemos de pecar con el fin de magnificar o exaltar a Dios de una manera más grande. La ley es el camino de vivir, es el camino que deberíamos vivir de alguna forma hoy y mañana. Y vivir de esa forma hoy y mañana no compensa por lo que hicimos equivocado ayer o las transgresiones de ayer. Y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Eso está en el 23 de Romanos 6. Luego llegamos al capítulo 7. La ley tiene dominio sobre nosotros, sobre todas nuestras vidas, como la ley matrimonial que es por toda la vida. Y si usted deja a su esposo o esposa y se casa con otro, usted está cometiendo adulterio. Y la ley de Dios es la forma en que debemos vivir. Y si transgredimosla, estamos pecando. Y eso es por el tiempo en que vivamos en esta vida. Entonces continúa para mostrarnos que la ley es espiritual, la ley es santa y está hablando acerca de los 10 mandamientos, la ley espiritual. Y solamente el Espíritu de Dios en nosotros puede cumplir aquella ley. Y el Espíritu Santo llega por medio de fe y por medio de reconciliarnos primero con Dios a través de la sangre de Cristo. Entonces somos salvos por su resurrección en el tiempo cuando seremos resucitados si morimos entre ahora y entonces. Entonces Pablo se introduce en gran manera en el 7º capítulo acerca de su lucha propia personal y cómo con su mente servía la ley de Dios. Él sabía que la ley es el camino justo de vivir y lo deseaba, pero de alguna manera no siempre lo hacía. Y él llega a una conclusión diciendo que él era tal miserable hombre que ¿quién iba a salvarlo? Entonces él se introduce en el capítulo del Espíritu Santo, el capítulo 8, que es el del Espíritu Santo, y que Dios nos salvará a través del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 8 entonces, ser de mentalidad carnal, teniendo solo el espíritu humano es muerte, pero que ser de mentalidad espiritual, teniendo el Espíritu Santo de Dios adicionado al espíritu humano con el cual somos nacidos, es vida y paz. ¿Qué necesitamos el Espíritu Santo? Luego él nos da la definición de un cristiano en verso 9.
Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios y no está siendo guiado por Él y siguiendo el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo viviendo el camino de la ley de Dios, a causa de que es el amor de Dios que cumple la ley de Dios, entonces usted no es un cristiano. Usted nada posee de Él. Y en verso 11, si el Espíritu de Dios está aún viviendo en usted y usted está siendo guiado por Él y siguiéndolo, que en el tiempo de la resurrección usted será resucitado y dado vida inmortal por el Espíritu de Dios que mora en usted y que usted vendrá a vida eterna. Entonces menciona cómo el Espíritu Santo atestigua con nuestro espíritu. Hemos nacido con un espíritu, pero necesitamos un segundo espíritu, el Espíritu de Dios. Y cuando su espíritu llega, este atestigua con nuestro espíritu. El espíritu en el hombre es lo que imparte intelecto al cerebro físico. Una vaca o caballo tiene un cerebro tan bueno como el del hombre y casi del mismo tamaño. Un elefante, una ballena, un delfín, todos tienen cerebros más grandes que el cerebro humano y tan finos y tan buenos y formados y configurados de la misma forma. Pero ellos no tienen los poderes mentales, no tienen la producción de mente que el cerebro humano tiene. La diferencia es que existe un espíritu en nosotros que obra con el cerebro físico e imparte aquel poder. En verdad, primariamente lo que éste hace de depositario de memoria. Usted ha oído que la memoria está guardada en la materia gris y en la materia física de nuestro cerebro. Esas son tonterías, eso no es cierto. Su memoria está preservada en aquel espíritu. Cuando usted muere, el espíritu retorna a Dios y toda otra cosa que está en usted es física. Y ese es usted. Usted es completamente físico a causa de que el espíritu en usted no es parte de usted. Es algo en usted. Pero aquel espíritu vive. Pero ese espíritu es como un molde y lleva la forma exacta y configuración de su apariencia, su aspecto humano y cómo usted luce en su rostro y en la forma y contorno. Este lleva sus huellas dactilares de manos y pies y lleva su carácter y todo lo que está en usted y mente y memoria. Ahora bien, cuando usted aparece en la resurrección a causa de ese espíritu, todo lo que está en usted en esta vida será regresado y todo su carácter. Usted estará allí exacto como usted es. Esa es una cosa maravillosa que muy pocas personas entienden. Pero solo aquel espíritu no es suficiente. Este solo puede memorizar el conocimiento que usted recibe. Y el conocimiento no llega a través del espíritu, el conocimiento llega a través del cerebro. Bien, este llega a través del ojo, del oído, los sentidos de oler y sentir y tocar y oír. Pero usted solo ve cosas físicas y materiales. Usted puede solo oír cosas materiales, físicas, que vibran y que producen lo que llamamos sonido. Así que la persona promedio sin el Espíritu Santo de Dios está confinada en el conocimiento del realismo físico. Y esa es la forma en que aquellos romanos que fueron antes allí estaban pensando que todos lo sabían. Es interesante por qué Dios formó a Israel. He escrito un capítulo sobre eso la semana pasada y lo he completado y lo envié y estará en la edición próxima de las buenas noticias. ¿Y por qué Dios levantó a la nación de Israel y les negó el Espíritu Santo? Dios nunca les ofreció salvación eterna. Ellos no tuvieron salvación. Ellos no pudieron ser, como lo llaman, salvos o lograr vida eterna. Me pregunto lo que la gente que piensa que usted va al cielo cuando muere, lo que piensa que ocurrió a los israelitas. Ellos no tuvieron salvación. ¿A dónde fueron ellos cuando murieron? Por supuesto, usted no va al cielo cuando muere, de todos modos. Y lo que la Biblia promete es la resurrección en el tiempo de la segunda venida de Cristo, la cual es todavía futuro. Y la resurrección es hecha posible por medio de ese Espíritu.
Y el cuerpo que viene no es el cuerpo que usted planta. Este se corrompe y decae y nunca regresa. Es otro cuerpo, sin embargo, porque el espíritu es como un molde. El nuevo cuerpo será una sustancia diferente, pero será de la misma forma idéntica y configuración. Este tendrá las mismas huellas dactilares y tendrá el mismo conocimiento en el cerebro. Este sabrá todo lo que usted supo y tendrá el mismo carácter y las mismas actitudes exactamente que hemos tenido hoy. Pero el Espíritu Santo atestigua con nuestro espíritu de que nosotros ya ahora, habiendo tenido el Espíritu Santo, somos los hijos de Dios. Ahora somos solamente hijos engendrados, no aún nacidos, pero los seres humanos engendrados son como hijos no nacidos. Han sido engendrados, pero aún no han nacido. Y esa es la forma en que somos hoy. Estamos en el vientre de la madre, por decirlo así, y la madre es la iglesia. Y la iglesia tiene que protegernos y alimentarnos exacto como la madre humana protege y alimenta al feto antes de que nazca como un humano bebé. Toda la creación, el universo entero, está ahora esperando aquel nacimiento espiritual cuando seamos nacidos de nuevo. Entonces seremos espíritu, estaremos compuestos de espíritu y seremos seres de espíritu. Y no tendremos alguna carne y huesos y sangre circulando en nuestras venas. No seremos como somos ahora. Tendremos la misma forma y configuración. Tendremos la apariencia que tenemos ahora. Tendremos las mismas huellas dactilares. Quizás el FBI estará tras nosotros. Yo no sé. Pero en fin, naceremos inmortales. Ahora en capítulo 9... Pablo tiene un corazón apesadumbrado a causa de su preocupación por Israel. Él estaba esperando que pudieran tener salvación espiritual, pero ellos no. Bien, de hecho, Dios nunca se las ofreció, pero lo hizo por el tiempo de la venida de Cristo y en la predicación de los apóstoles y de Pablo. Pablo dijo que a ellos pertenece la descendencia divina. De nuevo, ¿qué ventaja es esto para el judío? Bien, Dios les dio no solo al judío, sino a todo Israel. Y recuerde que al judío, que consistían solo de 3 tribus, de Benjamín, Leví y Judá. Judío es el sobrenombre de la tribu de Judá. Pablo tenía un corazón apesadumbrado a causa de los pecados de Israel, y a ellos él dijo pertenece la descendencia divina, porque seremos nacidos realmente como hijos de Dios. Somos ya hijos de Dios, pero aún no nacidos, solamente engendrados. Somos herederos ahora. Cuando seamos nacidos de Dios, seremos poseedores, ya no más herederos. Entonces seremos hereditarios. Y los pactos, la gloria, las promesas pertenecen a Israel y otros tienen que convertirse en israelitas a través del recibimiento del Espíritu Santo con el fin de heredar aquellas cosas. Y aún Cristo era de Israel y nacido como uno de ellos. Pero la mentalidad carnal que tiene solo un espíritu y no tiene el Espíritu Santo de Dios, no son los hijos de Dios. Aunque fueron nacidos como los judíos o aún que hubieran nacido como israelitas. La gente de los Estados Unidos son israelitas de la tribu de Manasés, pero ellos no lo saben. No saben que somos. Hemos perdido nuestra identidad. Los británicos son de la tribu de Efraín y los franceses son de la tribu de Rubén y todos somos de las 10 tribus de Israel que llegaron a ser conocidas como las 10 tribus perdidas. Y ellos aseguran que están perdidas. Pero Dios llama a quien Él escoge. Cristo dijo en Juan 6:44, ningún hombre puede venir a Cristo excepto que el Padre lo atraiga. Dios en el tiempo de Adán y Eva los arrojó del jardín de Edén y Dios cerró la puerta para recibir el Espíritu Santo a todos excepto aquellos que Dios llamaría y les daría el Espíritu Santo. Y todos los otros han estado cortados de Dios y del Espíritu Santo. Dios llamó a la nación de Israel, pero todavía conservó el Espíritu Santo cortado de ellos excepto para sus profetas solamente. Dios llama a quien Él escoge y estoy aprendiendo más y más
que Dios llama a aquellos que Él conoce, que tienen las características y calificaciones que pueden llevar a cabo lo que Él quiere que cumplan, que puedan hacer el trabajo que Él quiere que sea realizado por ellos. Por ejemplo, no solo escogió a Moisés como un hombre que por medio de herencia y por medio de nacimiento tuviera aquellas cualidades, pero Él hizo que Moisés se entrenara hasta que fue por 40 años, creo que fue. Era un príncipe en el palacio del faraón o el rey, y él fue altamente bien entrenado para el trabajo. Pero Dios no lo llamó hasta que era de 80 años de edad. Pero Dios escogió a un hombre que era apto para eso. Dios escogió, por ejemplo, en el tiempo del diluvio, Dios escogió a Noé porque él era el único hombre sobre la tierra que no había resultado de una mezcla de razas. En otras palabras, él era de pura traza blanca desde Adán y el único hombre que no se había polucionado en cuanto a raza y por medio de matrimonio interracial. Y los israelitas, esa es la otra cosa que chequeé recientemente. Y los hijos de Israel no tenían casi mezcla de razas intermatrimoniales cuando Dios comenzó a sacarlos. Pero uno de sus más grandes pecados fue que querían casarse con otras razas, lo cual Dios siempre condenó. Ahora, como he dicho, si usted es un criador de ganado y planea entrar a alguno de sus animales premiados a una exposición o feria de estado o una exhibición en vivo de ganado, usted no va a entrar allí mestizos. Usted va a poner a aquellos que son pura sangre o pedigrí o pura sangre o lo que sea, que no estén mezclados con otras variedades. Dentro de cada especie existe un número de variedades. Una especie que Dios creó son las flores, una rosa. Una rosa es hermosa. Amamos las rosas. Pero observe, algunas rosas son rosadas y algunas blancas y algunas de otros colores. Algunas son amarillas y pienso que mi esposa hubiera preferido rosas amarillas. Y algunos preferirían rosas rojas. Y así esto continúa. Bien, ¿por qué Dios tiene diferentes colores? Porque es más hermoso y mejor tener una variedad que si fueran solo todos de un color. Sería todo monótono. Porque Él entonces escogió seres humanos de diferente color. No para ser una mejor que la otra, sino por causa de variedad y belleza. Bien, el primer gran hombre de la tierra era todo negro, no blanco. Era malo, eso es cierto, pero toda la humanidad era mala. Él fue por el camino equivocado. Pero el primer hombre que comenzó a construir una civilización era Nimrod y él era negro. Así que Dios decide a quién escoge. Y eso es porque Él escogió a Israel y ellos eran de una línea blanca pura casi completamente. Pero Dios dijo que no eran su pueblo a causa de que no le obedecieron, pero ellos últimamente serán su pueblo. Bien, ahora eso conduce hasta el capítulo 11 del libro de Romanos. Pablo dice, digo entonces, ¿ha Dios desechado a su pueblo? Él está hablando acerca de la gente llamada Israel. Él ha estado diciendo cuán pecadores ellos eran. Ellos desobedecieron la ley y todo. Y deberíamos leer los versos anteriores, el último verso del capítulo 10. Pero a Israel Él dijo, Dios dice, todo el tiempo he extendido mis manos hacia un pueblo desobediente y contestatario. Eso dice la verdad de Israel y cómo Dios los considera. Entonces Pablo dice, digo entonces, ¿ha Dios desechado a su pueblo? Oh no, no lo permita Dios. Ustedes ven, Dios no es como los seres humanos. Él no está considerándolo por revancha. Él no va a intentar herirlos o destruirlos. No lo permita Dios, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Muy bien, yo soy israelita también, de la simiente de Abraham y de la tribu de Manasés. Pero también yo resulta ser, ha habido por supuesto matrimonio interracial. No quiero decir matrimonio interracial en este caso, pero también soy de la casa de David.
Soy un descendiente directo del rey David, del antiguo Israel. Soy de la casa de David y más que figurativamente. Dios no habría llamado nombre para el oficio que Él ha puesto sobre mí, excepto que la Escritura expresamente lo confirmara. Y tenía que ser un hombre de la casa de David. Y usted estudia lo que la Biblia dice acerca de la casa de David y ver lo que usted encuentra. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual Él preconoció. ¿No sabes lo que la Escritura dice de Elías? Cómo él hizo intercesión a Dios contra Israel diciendo, Señor, esta es una oración. Y Elías dijo, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y buscan mi vida. Déjenme decirles, me he sentido una y otra vez justo como eso. Pero Dios no ha desechado a su pueblo, el cual Él preconoció. No sabes acerca de Elías. Él dijo que solamente él quedó. Algunas veces me he sentido así. Pero, ¿qué responde la Escritura de Dios a él? Dios dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían salvación, pero no habían ido hasta el punto de doblar sus rodillas al frente del falso dios ídolo Baal. Bien, ¿cuántos había de ellos en ese tiempo? Había al menos en ese tiempo, cuando salieron de Egipto, cuando comenzaron como hijos de Israel, había 600,000 hombres. Eso significa que en promedio cerca de 600,000 mujeres. Ellos eran una raza muy prolífica, y eso es 1,200,000. Y si hubo solo 4 hijos por familia, usted dobla esto, y eso significaría 2,400,000. Así que había al menos tantos entonces. Bien, debe haber habido 5 o 6 o 7 millones de ellos en ese tiempo de Elías, porque ellos se multiplicaban rápidamente. Y 7,000 de tantos millones es un monto muy pequeño. Bien, tenemos más que 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal en la iglesia hoy, pero somos una minoría muy pequeña, y eso es lo que tenemos. No sé cuántos de ellos tengan el Espíritu Santo de Dios, pero espero que la mayoría de ellos. Asimismo, pues, entonces, en el tiempo presente también hay un remanente de acuerdo con la elección de gracia. En otras palabras, una proporción muy pequeña de Israel ha sido convertida. Recuerden, en el tiempo en que él escribió esto, las 10 tribus, ninguna de ellas tenía alguna salvación. Todas habían ido a la Europa occidental y a Bretaña. Y todos supieron que estaban en Israel, tanto como en Roma y alrededor del mundo. Y había aquellos que eran judíos, los cuales solamente eran los descendientes de 3 de las tribus. Se ha supuesto que hay cerca de 13 millones de judíos en el mundo hoy, eso es todo. Hubo más, pero Hitler mató, ¿cuántos? Varios millones, que él había quemado hasta la muerte. Así que esa es la situación hoy. Hay solamente una porción, una pequeña porción. Recuerden, Dios no dio al antiguo Israel su Santo Espíritu. Pero ahora Él está hablando acerca de, ustedes ven, Cristo ha venido y salvación ha sido ofrecida. Y aquello es de la parte judía de Israel. Y si por gracia, entonces no es más por obras o rituales. De otra manera, gracia no es más gracia. Pero si esto es por obras, entonces esta no es más gracia. De otra forma, obra no es más obra. Bien, eso es solo un pequeño juego de palabras allí. ¿Qué entonces? En otras palabras, ¿a qué se refiere o significa? Israel no ha obtenido lo que buscaba, pero la elección ha obtenido. Ahora bien, la elección son aquellos que efectivamente tienen gracia, sin consideración a que sean judíos o gentiles. La elección ha obtenido y el resto fue enceguecido.
La mayoría de Israel estaba enceguecida y la mayoría de los gentiles habían estado cortados de Dios, así que no saben que están enceguecidos también. Ellos nada saben acerca de Dios y no pueden. Usted va a la China, la historia de la China, yendo bien atrás, nunca han conocido algo acerca de Dios, nunca lo supieron. La más antigua religión que podamos encontrar, que va muy atrás, mucho antes del tiempo de Cristo en China, era la adoración de ancestros. Adoraban a sus propios ancestros humanos. Esa es una razón por la que me mostraron tal gran cortesía mientras estuve allí, a causa de que saben de mi edad y de que soy más viejo que la mayoría de ellos, y a causa de que ellos me dieron alguna atención que yo deseara que nunca hubieran hecho. Pero a pesar de todo, significaba como una cortesía, como un gran respeto. Así que el resto estaba enceguecido. De acuerdo con lo que está escrito, Dios les ha dado el espíritu de adormecimiento, ojos para que no vieran y oídos para que no oyeran hasta este día. Bien, si Dios les dio eso a ellos, no es su falta. Y eso significa que Dios es la parte responsable y Dios entonces debe hacer algo acerca de eso. Bien, en Ezequiel 37 ustedes encontrarán lo que Dios va a hacer hasta el grado en que Israel está involucrado. Ellos van a regresar en la resurrección del juicio del gran trono blanco. Y así todo Israel finalmente va a tener salvación. Pero leamos aquí ahora. Dios les dio el espíritu de adormecimiento, ojos para que no vieran y oídos para que no oyeran hasta este día. Él está hablando acerca de Israel todo el tiempo antes, cuando él usa esa clase de lenguaje. Y David dijo, vean que él regresa a lo que David dijo de Israel en sus generaciones, que sus ojos sean oscurecidos, que no puedan ver y doblen sus espaldas siempre. Bien, eso es lo que David dijo. Entonces Pablo continúa. Digo entonces, ¿han tropezado para que cayeran? No lo permita Dios. Ustedes van a ver que Dios va a salvarlos aún así, pero no ha ocurrido aún, sino más bien, a través de su caída, vino salvación a los gentiles para provocarlos a los israelitas a celos. Bien, si la caída de ellos, los israelitas originales, son la riqueza del mundo y, por supuesto, aquellas no vinieron a los gentiles hasta después de Cristo. Recuerden, no en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo esto es en los tiempos del Nuevo Testamento. Si la caída de ellos son las riquezas del mundo y la disminución de ellos las riquezas de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Él está implicando que salvación todavía va a llegar a ellos. Porque hablo a vosotros gentiles. Pablo se está dirigiendo a los cristianos gentiles en Roma. En tanto que yo sea apóstol de los gentiles, magnifico mi oficio. Si por algún medio yo pueda provocarlos a emulación o a imitación por parte de ellos, que son mi carne, y que pudiera salvar a algunos de ellos. Porque si el desecharlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será del recibimiento de ellos? Ustedes ven, ellos van a ser recibidos de regreso. Dios los ha desechado ahora, pero en el Antiguo Testamento, Él dice que, pienso que eso está en Oseas, que donde fue dicho, no eres mi pueblo, como Dios dijo, aún así el tiempo vendrá cuando Él dirá, ahora eres mi pueblo. Así que el plan de Dios no se ha ejecutado todavía. ¿Qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Y habrá vida de entre los muertos porque todo pasará en la resurrección del gran trono blanco. Porque si los primeros frutos son santos, la masa también es santa. Y si la raíz es santa, así también las ramas. Él está hablando acerca de un árbol y la raíz de un árbol y la rama de un árbol. Ahora, en el verso 17, él comienza a hablar más acerca de árboles de olivo. Y si algunas de las ramas son arrancadas, Israel fue llamada un árbol de olivo natural. Si algunas de las ramas son arrancadas, eso es por su descreencia, como así pasó. Y tú, siendo árbol de olivo salvaje,
Él está hablando a los gentiles y los gentiles son las ramas de un árbol de olivo salvaje. Y con ellos participantes de la raíz y de la grosura del árbol de olivo. Ustedes ven, las ramas del árbol de olivo salvaje son cortadas del árbol de olivo salvaje, que significa los ancestros gentiles, y son injertados contrario a natura en el buen árbol de olivo para ser convertidos y llegar a ser cristianos. No os jactéis contra las ramas, pero si os jactáis, vosotros no soportáis la raíz, sino la raíz a ti. Por supuesto, Dios es realmente la raíz y Cristo es el principal tronco del árbol. Nosotros somos las ramas. Podrás decir entonces, las ramas fueron cortadas para que pudieran ser injertadas. Eso es lo que los gentiles podrían decir. Bien, él dice, a causa de descreencia, ellos fueron cortados. Y tú permaneces por medio de fe. No seáis altivos, sino temed. Ustedes saben, no se pongan presumidos acerca de esto, porque ustedes han sido injertados a causa de que la salvación ha llegado a vosotros. No se pongan altivos y presumidos, sino mejor teman y tiemblen. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, haced caso, a menos que Él también no os perdone. He aquí, por tanto, la bondad y severidad de Dios sobre ellos que cayeron, severidad, pero hacia ti bondad. Si continuaras en su bondad, de otra manera también seréis cortados. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios no le ofreció a Israel su Santo Espíritu, pero sí les dio su gobierno. Él les dio sus leyes, les dio su camino de vida, y ellos aún entonces no vivirían de acuerdo con ello. La única forma que ellos pudieron fue la letra literal de la ley. Sin el Espíritu Santo ellos no pudieron guardarla espiritualmente. Pero ellos ni siquiera la guardarían literalmente de acuerdo con la letra. Y también, si no se mantuvieran todavía en descreencia, serán injertados. Ellos han sido cortados y ellos van a ser injertados de regreso en ese árbol otra vez. Serán injertados porque Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Porque si fuiste cortado del árbol de olivo que es salvaje, ustedes gentiles del árbol de olivo salvaje por naturaleza, y fueran injertados contrario a naturaleza en el buen árbol de olivo, el cual es Israel, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio árbol de olivo. ¿Cómo se introdujeron los gentiles? Si eres convertido, simplemente eres convertido israelita. Eso es todo lo que allí está involucrado. Todas las promesas pertenecen a Israel. Usted tiene que convertirse en israelita para introducirse en la promesa de la vida eterna. Las promesas y los pactos. Si ustedes van a hacer un nuevo pacto con Dios, va a ser hecho con Israel y Judá, no con gentiles. Ustedes leen eso en Jeremías 31, comenzando con verso 31. Leen eso también en el capítulo 8 de Hebreos. Porque si fueres cortado del árbol de olivo, el cual es salvaje por naturaleza, y fueres injertado contrario a naturaleza en el buen árbol de olivo, ¿cuánto más serán estos, que son las ramas naturales, injertados en su propio árbol de olivo? Dios va a traerlos de regreso por medio de conversión, porque no desear, hermanos, que fueras ignorante de este misterio, a menos que fueres sabio en tu propio engaño. Porque enseguecimiento en parte ha ocurrido a Israel, o aquella parte de Israel, significando la gran parte, la parte grande. Todos excepto pocos han sido enseguecidos. Es la parte grande realmente. Hasta que la plenitud de los gentiles llegue a darse, o el número de los gentiles a ser convertidos se ha completado, como otras traducciones lo tienen. Y así, todo Israel será salvo. Bien, entienda eso. Todo Israel será salvo. Bien, la expresión todo Israel es usada en muchos lugares en la Biblia, donde no significa cada persona en Israel, sino significa Israel como un todo. No significa la mínima parte de Israel, significa la gran porción de Israel.
y ellos van a ser salvos. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Ese es Cristo viniendo de la iglesia, es el libertador, y apartará de Jacob la iniquidad. Ese es Cristo a su segunda venida. Él reinará por primera vez 1000 años sobre la tierra, y todos aquellos que todavía estén viviendo en ese tiempo serán llamados. Aquellos que han sido convertidos, por supuesto, estarán allí inmortales y viviendo con y bajo Cristo. Pero, ¿qué acerca de la Israel del Antiguo Testamento? Ellos van a permanecer en sus sepulcros. Después de los primeros 1000 años, entonces Él se involucrará alrededor de ellos y luego van a ser resucitados y entonces en aquel juicio tendrán su salvación. Porque este es el pacto. Ese es un acuerdo compacto con ellos cuando quitaré sus pecados. En cuanto al Evangelio, Él está hablando acerca de su propia generación. Quiero decir en cuanto al tiempo, no en cuanto a la genealogía. En cuanto al Evangelio, son enemigos por vuestra causa, por causa de que los judíos rechazaron a Cristo en su mayoría. Pero tocante a la elección, ellos son amados por causa de los padres, porque los dones y llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Porque en tiempos pasados no habéis creído a Dios, aún así habéis obtenido misericordia a través de su descreencia. Aún así estos tampoco han creído, para que a través de vuestra misericordia también puedan obtener misericordia. Porque Dios los ha encerrado a todos en descreencia, para que pudiera Él tener misericordia de todos. Entonces Él solo tiene que hacer una exclamación acerca de cuán maravilloso Dios es y el camino de Dios, y dice: oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos, hallazgos pasados por alto. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Y quién le ha dado primero y será recompensado en cuanto a él de nuevo? Porque de Él, y a través de Él, y a Él son todas las cosas, a quien sea gloria por siempre. Amén. Y ese es el fin pienso, uno de los más maravillosos capítulos de la Biblia, el capítulo 11 de Romanos, acerca de que Cristo viene. Y eso se está refiriendo a su segunda venida, porque su primera venida había ya acontecido, y Él ascendido de nuevo al trono de Dios cuando Pablo escribió esto. Así que eso es de lo que Él está hablando. Llegamos al capítulo 12, y quiero que noten: os ruego por tanto, hermanos, por medio de las misericordias de Dios, de que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable a Dios, el cual es vuestro servicio razonable. Sé que cuando fui convertido antes, en la primavera de 1927, que yo hice eso, es semejante a como yo me presenté y dije: heme aquí, me doy completo a ti. No creo que esto tenga algún valor, ¿no es bueno? No sé cómo podrás usar tal cosa sin valor como yo soy. Yo estaba muy desestimulado por ese tiempo. Había sido muy pretencioso y orgulloso. Había sido muy exitoso antes de eso. Pero ahora 2 negocios habían sido barridos de debajo de mí, y no por culpa mía de ninguna manera. Fuerzas fuera de mi control, sin mi conocimiento. Y de hecho sé que Dios lo había hecho, porque Él estaba trayéndome abajo y trayéndome a Él, y sentí que mi vida era inútil. Y dije a Dios: he aquí mi vida, te la estoy dando. Y dije: Jesucristo la compró y pagó por ella con su propia vida, y tú puedes tenerla si es de algún bien para ti. Ustedes saben, vi un comercial de Coca-Cola el otro día. Lo vi 2 veces hoy recientemente. Ellos lo tienen especialmente durante el tiempo cuando ellos lo tenían el domingo pasado para el juego de fútbol Super Bowl. Había un jugador masivo muy grande. Era un hombre negro
y estaba sudoroso y acababa de llegar de jugar y estaba en la sala de los lockers. Él estaba regresando a su guardarropas. ¿No ven ustedes ningún otro jugador alrededor semejante a aquel hombre? Y aquí apareció un niño de 11 años de edad y tenía una gran botella de Coca-Cola. Él se fijó en aquel hombre esperanzadoramente y le dijo, ¿te gustaría un poco? Él pensó que la Coca-Cola sería buena para aquel hombre todo sudoroso y, había estado jugando tan duro y realmente la Coca-Cola sabría muy bien en aquel momento. Dijo, ¿te gustaría un poco? Bien, el hombre no iba a tomar eso de un niño. Él dijo, puedes beber, ¿no? Es bueno, puedes beber. Finalmente el hombre dijo, está bien, está bien. Se acercó y la tomó y se bebió toda la botella de Coca-Cola. Bien, entonces él tenía una toalla sobre él y no supo lo que podría hacer por el niño, pero tomó la toalla sobre sus hombros y la lanzó al niño. Y el niño le agradeció y dijo, bueno, te veré después, dijo el niño y salió. El niño se había sentido muy pequeñito y todo, pero aquí estaba uno grande, un gran famoso jugador de fútbol. Ustedes saben, él quería ofrecerle lo que tenía. Bien, yo sentí que no estaba ofreciendo mucho a Dios cuando me ofrecí a mí mismo, pero quería decir, abandonarme a mí mismo en sus manos, y no siempre lo he hecho 100%. Nadie lo hace. Nadie lo ha hecho jamás desde el tiempo en que fue convertido, dejarse 100% en las manos de Dios. Solo un hombre lo ha hecho alguna vez, y ese es Jesucristo mismo. Pero cuando he caído y cometido un desliz, me he arrepentido de eso. Dios ha perdonado, Dios ha tomado la vida y la ha usado. De otra manera usted no estaría aquí hoy. Así que Él dice que deberíamos presentar nuestro ser completo a Dios. No nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Cristo. Él nos compró y pagó por nosotros. Aceptables a Dios, lo cual es tu servicio razonable. Eso es todo lo que es, exactamente razonable. Y no os conforméis a este mundo. Eso es lo que la gente quiere, estar conformada a este mundo. Quieren vivir la forma de este mundo. Quieren hacer la forma de este mundo. Quieren estar interesados en las cosas de este mundo. Y las formas y las cosas de este mundo son solo mucha putrefacción. Eso es todo, podrido. Pero sed transformados por la renovación de vuestra mente. El Espíritu Santo es el espíritu de una mente renovada. Renovación de sus mentes. Un cambiar completo de sus mentes y sus actitudes acerca de todo. Para que probéis lo que es bueno y aceptable y perfecto, según la voluntad de Dios. Dios dice, probadme ahora en esto. Dios dice, probad todas las cosas. Yo escudriñé por la prueba, y eso es lo que deberíamos hacer. Porque digo, a través de la gracia dada a mí, a cada hombre que está entre vosotros, no piense de sí mismo más alto que lo que debería pensar. Yo debería haber citado esto en la carta que escribí anoche. Sino que penséis sobriamente, de acuerdo como Dios ha dado a cada hombre la medida de fe. Porque como tenemos muchos miembros en un cuerpo, y todos los miembros no tienen el mismo oficio, bien, eso es algo en que necesitamos pensar. No todos tenemos el mismo oficio, pero hay un oficio que ciertos individuos de aquellos han querido, y ese es mi oficio. Ellos quieren arrebatar eso de mí. Y por supuesto, yo soy egoísta y solo estoy pensando en mí mismo, en todo, y simplemente no quiero entregárselos y dejar que los tomen. Bien, eso no es cierto. Dios me está haciendo responsable por lo que hago en este oficio, y voy a ser llamado a cuentas por esto. Y estoy intentando acoplarme a mí mismo para esa responsabilidad, porque seré llamado a cuentas por Él por esto. Sino que pensad sobriamente, de acuerdo con lo que Dios ha repartido a cada hombre en la medida de fe. Porque puesto que tenemos muchos miembros, no, ya leí eso, un cuerpo. Por tanto, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros uno de otro. Bien, no somos el cuerpo en el sentido de que seamos brazos y el tronco y las piernas y los pies de Cristo. No somos el cuerpo de Cristo en ese sentido.
Somos un cuerpo de creyentes. Somos un cuerpo que es un cuerpo eclesial, sino que es el cuerpo eclesial de Cristo y a Él le pertenece. Él es la cabeza de este. Eso es todo lo que es. Y es un cuerpo de individuos separados de Cristo, que van a casarse con Cristo a su segunda venida. Pero no seremos como somos ahora. Nuestros rostros estarán resplandeciendo tan brillantes como el sol cuando nos casemos con Cristo. Nuestros ojos serán como llamas de fuego, justo como llamas rebosantes. Seremos tan diferentes de lo que somos ahora. Así que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros uno de otro, teniendo entonces dones diferenciados. Esto me recuerda el capítulo 12 de Primera de Corintios acerca de los dones espirituales. Dones diferenciados de acuerdo con la gracia que nos ha sido dada, sea de profecía, profeticemos de acuerdo con la proporción de fe, o de ministerio, perseveremos en nuestro ministrar, o aquel que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en exhortación, y el que da, que dé con simplicidad, el que gobierna con diligencia, el que muestra misericordia con desbordante gozo, el que ama sin... Hay algo aquí que me llama la atención. Indignación es algo. Aborreced lo que es malo, inclinaos a lo que es bueno. Sed mansamente afectados unos a otros con amor fraternal, en honor, prefiriéndonos unos a otros. Hemos tenido demasiada gente diferenciándose contra otros. Sin embargo, nos estamos liberando de la mayoría de ellos. Espero que todos se hayan ido de en medio de nosotros hoy. No rezagados en las tareas, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en esperanza, pacientes en tribulación, en continuado espíritu diligente o constante en oración, distribuyéndoos para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Regocijaos con aquellos que efectivamente se regocijan y llorad con aquellos que lloran. Sed de la misma mente unos a otros. Debemos ser, como dice en 1 Corintios 1, debemos todos hablar la misma cosa. Por tanto, ser de la misma mente unos a otros. Bien, vean que hemos estado violando algunas de aquellas cosas en la iglesia, y eso es en donde los problemas han estado en la iglesia últimamente. No os creáis de pensamientos altos, sino condescendientes con los hombres de baja estima. No seáis sabios en vuestra propia altivez. No recompenséis al hombre mal por mal. Proveed las cosas honestas a la vista de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid pacíficamente con todos los hombres. En otras palabras, hay momentos y hay algunos hombres que es imposible vivir en paz con ellos. Y con algunas mujeres. Queridos y amados, no os venguéis vosotros mismos, sino mejor dad lugar a la ira, porque está escrito, la venganza es mía, yo retribuiré, dice el Eterno, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo está hambriento, alimentadlo. Si sediento, dale de beber. Porque en hacer eso, amontonarás carbones de fuego sobre su cabeza. No seáis vencidos con el mal, sino venced el mal con el bien. Bien, él ahora se introduce, está hablando acerca de las cosas espirituales. Él se está introduciendo en cosas políticas. Bien, recuerden que esta es una carta que está escribiendo a aquellos que estaban viviendo en Roma. Y esto es justo después de que había habido gran persecución. Y es después de que la gente en Roma pensaba, y aún muchos de los cristianos estaban comenzando a pensar, que el Evangelio de Cristo era simplemente, ¿cuál es la palabra que quiero? Es la cosa que los escribas y fariseos pensaban que Jesús era cuando Él estaba allí. Ellos pensaban que lo que Él iba a hacer era echar abajo el gobierno de Roma allí mismo entonces y volver todo esto sobre los judíos.
Bien, los judíos pensaban que eso era lo que Cristo intentaba. Entendían que el reino de Dios significaba que Él iba a destruir el gobierno del César y tirarlo todo. Bien, existe un poco de antecedentes que ustedes necesitan para este capítulo 13. Nos introdujimos en esto una vez antes y solo quiero cubrir parte de esto y luego no cubrir todo esto porque ya lo hicimos un par de semanas o 3 semanas atrás. Que toda alma, es decir, cada individuo, esté sujeto a los poderes superiores, porque no existe poder sino de Dios. Los poderes que existen son o fueron ordenados por Dios. En otras palabras, Dios es la fuente de todo poder. En realidad, lo que Dios ha hecho, Dios ha dicho a Adán, atención, habéis rechazado mi gobierno, así que ve y forma tus propios gobiernos. Aunque Dios le dijo eso, el poder de gobierno procede de Dios. Ellos formaron gobiernos cerrados y todo eso, pero el poder para hacerlo procedió de Dios. Y Dios pudo haberlo evitado si ellos hubieran querido. Bien, Pablo estaba escribiendo a aquellos en Roma. Había habido una gran persecución allí y la gente no sabía cómo proceder. Y subversivo es la palabra que yo intentaba pensar. El gobierno estaba inclinado a considerarlos como subversivos y ellos estaban actuando semejantes subversivos y pensando que quizás no deberían obedecer al gobierno del todo. Y está hablando al individuo aquí y no está hablando a la iglesia como un todo. Bien, ¿qué nos asaltó? ¿No vino esto contra mí? Si ellos me hubieran acusado de robar y yo no hubiera robado, seguro la ley misma me da derecho de defenderme y habría un juicio. Yo desearía un juicio. Yo conseguiría el mejor abogado que pudiera conseguir para defenderme y probar que yo no había robado. ¿Era eso un falso cargo? Hay algo equivocado con eso. Si yo fuera culpable y ellos procedieran, yo habría de estar sujeto a ellos y permitirles que me pusieran en prisión y lo que sea que ellos decidieran hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está escribiendo una carta a aquellos en Roma. Había habido gran persecución en Roma exacto antes de esto. Ustedes necesitan tener la historia de mucho de eso. Voy a leer unas cuantas frases aquí en uno de los comentarios sobre este primer verso de este capítulo. Se había cuestionado si un gobernante era un hombre inmoral y disoluto. ¿No prueba él mismo de lo cual ser indigno de su alto oficio y no debería ser él depuesto? Yo respondo no. Él no debería ser depuesto porque sea un adúltero o porque sea un divorciado o recasado y que haya hecho muchas cosas equivocadas. No. Si él gobierna de acuerdo con la Constitución, nada puede justificar rebelarse contra su autoridad. Él puede ser irregular en su propia vida privada. Él puede ser un hombre inmoral y desgraciado a sí mismo por causa de su impropia conducta. Pero si él gobernara de acuerdo con la ley y no hiciera intento de cambiar la Constitución ni quebrantar lo compacto entre él y la gente, no existe por lo tanto base legal de oposición a su autoridad civil. Déjenme ver. Cada acto contra él no es solo rebelión en el peor sentido de la palabra, sino que es absolutamente y legalmente pecaminoso. Nada puede justificar. Bien, está hablando de un hombre singular sintiendo que no tiene que obedecer las leyes. Eso es exactamente de lo que se está hablando aquí y usted necesita los antecedentes, usted necesita saber lo que estaba pasando en Roma en el tiempo para entender esto. Nada puede justificar la oposición de los sujetos, es decir, los sujetos o ciudadanos individuos, al gobernante, pero en relación con el sentido de su parte para cambiar la Constitución. Eso es exactamente lo que el hombre está intentando hacer contra la iglesia y es cambiar la Constitución.
No estamos contra él porque es un hombre inmoral en sí mismo, sino que ese no es el punto. No estamos preocupados por eso, ¿lo ven ustedes? Pero él está intentando cambiar la Constitución. Lo que él está haciendo es ilegal. Él es el que está quebrantando la ley, nosotros no. Puede cambiar la Constitución o gobernar contrario a la ley. Eso es lo que están intentando hacer en nuestro caso. Cuando el gobernante actúa así, disuelve el pacto entre él y su pueblo y su autoridad no es ya vinculante a causa de ilegalidad. Él es el que es ilegal y es ilegal porque está actuando contrario a las leyes de la Constitución, de acuerdo con la cual, al ser él elevado al supremo poder, él profesa que gobierna. Esta conducta justifica oposición a su gobierno. Bien, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? Eso cubre exactamente el caso de lo que teníamos. Así que lo que acabo de decir voy a tenerlo por escrito para poder realmente entenderlo y leerlo y escribir un artículo sobre esto. Voy a tener que introducirme en este capítulo 13. Nos introdujimos en esto el otro día y solo quería mostrarles que esto está hablando acerca del individuo de todas formas y lo que éste ha hecho. Y lo que éste ha hecho es atacar a la iglesia entera. En otras palabras, su poder procede de Dios y lo que él está atacando es a Dios, que le da cualquier poder que él ostenta. Así que, ¿debe Dios someterse a él? Nosotros representamos a Dios. Él está atacando a Dios cuando nos ataca. ¿Debe Dios someterse a un hombre que está quebrantando las leyes y la constitución de la nación? Aquellos que dicen que deberíamos rendirnos, dicen realmente que Dios debería rendirse. Yo represento al eterno Dios inmortal. Yo no represento a un montón de gente. No le pedí a ninguno de ustedes, gente, que viniera a la iglesia. Descubrí que ustedes ingresaron, pero yo no los traje aquí. Dios es el que me hizo a mí su apóstol, y yo soy su representante. Y la iglesia es su iglesia, y su cuerpo y el estado de California ha atacado el cuerpo de Jesucristo. El estado de California ha atacado al Dios que le dio cualquier poder que ostentan. Dios no lo llamó a hacer eso. Dios le dio poder para prevenir a la gente de robar, de mentir, de cometer homicidio, al menos de dar falso testimonio en relación con testigos. Si usted miente en privado a alguien, las leyes no van a hacer algo contra usted. Pero ellos no ejecutan los 10 mandamientos juntos. Bajo ciertas condiciones, entonces, ellos tienen leyes contra el adulterio, yo no sé, pero usualmente son bastante laxos en esa línea. Por supuesto, asesinato y robo son cosas que ellos realmente atacan. Luego ellos tienen muchas leyes que Dios ni siquiera cubre. Bien, fuimos a través del resto del capítulo una vez antes, y no me introduciré en eso ahora, pero quería cubrir ese punto y mostrarles que está hablando acerca del individuo que está sujeto a los poderes que están aún así, sin embargo, equivocados. Bien, hemos de estar sujetos a los poderes, como he dicho. ¿Qué acerca del reclutamiento? Y vamos a tener que venir a eso de nuevo, porque hemos de estar sujetos, pero no obedecer cuando es contrario a Dios. Dios nos dice que no debemos entrar en batalla, que no debemos matar en el ejército, en la naval, en cualquier parte del servicio militar que lo entrena usted. Usted tiene que aprender a odiar, usted tiene que necesitar odiar y usted tiene que querer matar a otros seres humanos. Bien, eso es exactamente de lo que se trata. Y Dios nos ha dicho que no debemos hacer eso. En ese caso, debemos rehusar obedecerles, pero estaremos sujetos a ellos. Si ellos dijeren, bien, hay una penalidad. Bien, supongo que tenemos que pagar una penalidad entonces, y no entrar en servicio. Y en este tiempo están yendo a reclutar chicas de 18 años hacia arriba y de 20 o de 30, aún de mujeres casadas. Y eso es lo que se viene. Así que yo solo quería mostrarles que Pablo está hablando al individuo romano y a los judíos individuales que estaban en Roma.
Él está dirigiéndose a este grupo de la iglesia, pero pienso que eso es todo por hoy.